Hace 3 años, exactamente un viernes a las 5 de la tarde, mi vida cambió de una manera que ni siquiera entendería completamente hasta este año. Es la hora del día cuando nadie quiere estar en una corporación mexicana, pero yo entré a la oficina de don Ernesto Harmon con cierta inquietud, no porque algo me dijera que había problemas, solo porque don Ernesto Harmon no pedía reuniones a las 5 de la tarde a menos que fuera importante. Él estaba de pie junto a su ventana que daba a Paseo de la Reforma, mirando hacia abajo a los autos que pasaban en caravana durante la hora pico de salida. Cuando me vio, don Ernesto sonrió de una manera que nunca había visto antes. No era una sonrisa de negocios, era diferente. Era la sonrisa de alguien que acababa de descubrir que había cometido un error extraordinario años atrás. Y finalmente, después de tanto tiempo, se había dado cuenta de lo que había pasado. Sofía, dijo, gesturando hacia la silla de cuero negro frente a su escritorio. Necesito que firmes algo. Siéntate, por favor. Ese por favor fue lo que me alertó. Don Ernesto no dice por favor muy a menudo. Soy el tipo de persona que ve las cosas antes de que sucedan. He trabajado en auditoría durante más de 20 años. Ves los patrones. Pero esa tarde fue diferente. Nada me preparaba. Me senté. Don Ernesto caminó alrededor de su escritorio y se sentó en su silla de cuero marrón. Luego, sin decir nada más, abrió un folder de manila que tenía enfrente y sacó un documento de aproximadamente 6 páginas. Lo deslizó lentamente hacia mí, como si fuera una propuesta de divorcio o una denuncia criminal. «Lee esto», dijo. Leí. La tercera página era donde las cosas se volvieron reales. Transfería la responsabilidad completa de la licencia a mi nombre ante el SAT. No solo la responsabilidad compartida, toda ella. El documento transfería mis certificaciones, credenciales de cumplimiento regulatorio, autoridades de auditoría, todo a nombre de Sofía Elena Mendoza. Don Ernesto explicó por qué en términos muy simples. Necesito que seas la cara de la firma ante el gobierno, dijo. Necesito que seas la persona responsable legalmente. No porque no confíe en mí mismo, confío en mí. Pero si algo sale mal, si hay una auditoría, si el SAT viene con preguntas sobre cumplimiento regulatorio, yo necesito que seas tú la que esté en esa licencia. Es tu responsabilidad. Yo tenía 40 años entonces, llevaba trabajando en Grupo Harmon durante 11 años, y en ese momento, sentado en esa oficina con el sol naranja del atardecer cayendo sobre Ciudad de México como si fuera pintura derramada, comprendí completamente lo que don Ernesto había hecho. Me había entregado la firma, me había puesto como el fundamento legal. Si yo me iba, si fallaba, la firma no podía operar legalmente. Eso era lo que quería. Yo soy Sofía Mendoza, tengo 43 años, vivo en Polanco, tengo un gato llamado Kafka. Tengo una carrera en contabilidad que comenzó en Monterrey y terminó ganando 185,000 pesos al mes, siendo la persona más indispensable. Grupo Harmon Consultoría Financiera se fundó hace 32 años por don Ernesto Harmon, cuando él todavía tenía cabello completamente negro y una nariz que no había sido rota y reconstituida por un accidente de paracaidismo en Quintana Roo. Sí, es exactamente el tipo de persona que es don Ernesto. La firma especializa en servicios de auditoría, cumplimiento regulatorio y asesoramiento fiscal para medianas empresas en México. No somos uno de los gigantes como Deloitte o KPMG, pero tampoco somos una operación de 3 personas. Tenemos oficinas en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Tenemos un cliente base que incluye empresas familiares, corporaciones medianas, incluso algunas agencias del gobierno estatal. Y todo, absolutamente todo, está registrado a mi nombre ante el SAT. Yo no pensaba en esto muy a menudo. Era simplemente la realidad de mi trabajo. Mi nombre estaba en los certificados que colgaban en nuestras paredes. Mi firma estaba en los documentos regulatorios que enviábamos a las autoridades. Cuando un cliente preguntaba por la validación de nuestra licencia, yo era la que demostraba que estábamos completamente legales. Era como respirar.
Era simplemente lo que pasaba cada día. Pero el 19 de marzo de este año, don Ernesto entró a la oficina alrededor de las 11 de la mañana y anunció que se iba de vacaciones. 2 semanas. Definitivamente, absolutamente 2 semanas. Él había estado planeando un viaje con su esposa, Margarita, a Costa Rica. Playas privadas, spa, resorts de 5 estrellas, el tipo de retiro que toma un hombre que ha trabajado 32 años construyendo algo desde nada. Yo pensé que era perfecto. Don Ernesto merecía esas vacaciones. Era un hombre en sus 62 años, todavía fuerte, todavía agudo, pero también, bueno, yo podía ver la fatiga en sus ojos algunos días. Sofía, dijo, viniendo directamente a mi escritorio, te estoy dejando a cargo. Tú eres la jefa mientras estoy fuera. Cualquier decisión que necesite tomarse, tú la tomas. Cualquier cosa que se rompía, tú lo reparas. Autoridad total. Yo no dudé. Asimilé esto con un simple asentimiento. Entendido, don Ernesto, que disfrutes el viaje. Él sonrió y luego se fue. Lo que no supe en ese momento, lo que nadie en la oficina supo, es que don Ernesto no había hablado con su hija. No había comunicado el plan. No había pensado, en su inocencia, que Valentina Harmon tenía sus propios planes. Valentina Harmon tiene 31 años. Es hermosa. Tiene el cabello que todos queremos. También es completamente incompetente en todo lo que se refiere a negocios. Valentina nunca trabajó de verdad. Ella trabajaba en marketing, venía 1 o 2 veces a la semana y enviaba emails sobre cosas que nadie pedía. Ella no trabajaba aquí porque fuera competente. Ella trabajaba aquí porque era la hija de don Ernesto. El 19 de marzo por la tarde, aproximadamente 2 horas después de que don Ernesto se fuera, Valentina Harmon llegó como si fuera la dueña. Eso fue muy raro. Ella nunca venía sin dar un aviso previo de una semana completa, usualmente un domingo por la noche, en un mensaje de WhatsApp que decía algo como «Papá me pidió que ayude con marketing el miércoles» o «Tengo una idea para el branding que quiero compartir». Pero aquí estaba, en jeans de diseñador que costaban más que un salario seminal de alguien, con un suéter de cashmere gris que probablemente costaba más que mi salario de un mes completo, caminando a través de la oficina de 11 pisos con la confianza de alguien que acababa de comprar la empresa. Ella vino directamente a mi escritorio. «Sofía», dijo sin preámbulos, sin saludos, «necesito hablar contigo en la sala de conferencias». Yo tenía un presentimiento, pero yo soy profesional. Me levanté, cerré mi computadora y la seguí. La sala de conferencias tiene una tabla larga de vidrio y aluminio, sillas de cuero negro, una ventana hacia enfrente. Valentina se sentó en la cabecera de la tabla, la cabecera que era tradicionalmente para don Ernesto. Yo me senté 3 sillas hacia abajo. «Mi papá me dejó a cargo», dijo Valentina sin rodeos, «mientras está en Costa Rica. Él me lo dijo esta mañana. Necesito hacer algunos cambios en la oficina, y uno de esos cambios eres tú». Yo miré su cara, miré su expresión, miré la manera en que sostenía sus manos sobre la tabla, como si fuera el CEO de una empresa de tecnología de $1,000 millones en Palo Alto, y no la hija de un consultor que nunca en su vida había firmado un cheque de nómina para más de una persona. «¿Qué tipo de cambios?», pregunté. «Te estamos desvinculando», dijo Valentina. «Efectivo inmediato. Tienes 1 hora para empacar. Tu cheque en 5 días». Ella dijo todo esto como si estuviera leyendo de un script que había aprendido en YouTube de videos sobre cómo despedir a empleados de manera profesional sin cometer errores legales. Cada palabra sonaba ensayada, cada gesto parecía practicado. Me quedé quieta. Era como una película muy mala donde todo es absurdo. «¿Don Ernesto dijo específicamente que debías despedirme?», pregunté. «Bueno, no exactamente», dijo Valentina, y por primera vez vi una grieta pequeña en su confianza. «Pero él dijo que necesitaba hacer cambios, y he decidido que tú eres el cambio que necesitamos. Eres demasiado vieja para esta posición de todas formas. Necesitamos a alguien más joven, más energía, más ideas frescas». Yo casi solté una risa. Dije en lugar de eso,
con una voz completamente neutral. ¿Y a quién vas a reemplazarme? Mi mejor amiga, dijo Valentina. Mariana. Ella empieza mañana. Es creativa, es emprendedora, tiene una energía increíble. Mariana Ríos. Habíamos estado en yoga juntas. Es agradable, 30 años, licenciada en comunicación, 0 calificaciones para auditoría. No tiene ni un semestre de contabilidad. Sabe marketing digital, pero no qué es una auditoría. Pero lo que yo no dije nada de esto en la sala de conferencias, porque ya había comprendido algo fundamental en ese momento. Valentina no sabía lo que hacía. Y más importante, no tenía ni la más mínima idea de lo que no sabía. Valentina no tenía idea de lo que significaba dejarme ir. Y si yo le había dicho, ella simplemente habría estado defensiva. Así que, en lugar de eso, me levanté de la silla, caminé de regreso a mi escritorio, empaqué mis cosas personales, 2 plantas pequeñas, una foto de Kafka, mis credenciales profesionales, en una caja de cartón que un guardia de seguridad muy incómodo me llevó hacia la puerta. Pasé por la oficina de Daniela Reyes. Sus ojos se hicieron grandes cuando me vio con la caja. ¿Qué pasó?, susurró. Despedida, dije simplemente. Valentina, mientras don Ernesto está fuera. Daniela empalideció. ¿Qué? ¿Sofía? Eso es... no puede ser legal. Tienes derechos laborales. Tengo muchas cosas, dije, pero no tengo tiempo para esto ahora. Veremos qué pasa. Caminé hacia el elevador con el guardia de seguridad detrás de mí. Bajé 11 pisos, caminé a través del lobby y salí a Paseo de la Reforma. El sol era brillante, la gente caminaba, los autos tocaban bocina. Era un martes perfectamente normal en la Ciudad de México, excepto que ya no tenía un trabajo, y Valentina Harmon acababa de cometer el error más grande de su vida sin tener ni la más mínima idea de lo que acababa de hacer. Esa noche, sola con Kafka en mi regazo, sostuve una botella de mezcal que había guardado. Nunca imaginé sería para el día en que fui despedida. Decidí no llamar inmediatamente a don Ernesto. Eso fue la decisión correcta. No era su culpa. No había sido su negligencia, su mala administración o su falta de visión la que me había botado a la calle sin ceremonia. Había sido pura arrogancia desenfrenada de una mujer que nunca había tenido que trabajar un día real en su vida, que nunca había entendido que una firma corporativa no es un juego, que las cosas que parecen simples de la superficie, clientes felices, ingresos siendo generados, operaciones funcionando, son en realidad máquinas extremadamente complejas que se mantienen funcionando cada día solo porque hay personas especializadas como yo que se aseguran de que todas las piezas correctas estén en el lugar correcto en el momento correcto. Pero mientras estaba sentada en la oscuridad de mi departamento, sorbiendo mezcal lentamente, escuchando a Kafka ronronear como si fuera un pequeño motor de felicidad animal, sabía exactamente, con una claridad perfecta, lo que iba a suceder en los próximos días. Grupo Harmon Consultoría Financiera no podría operar sin mi licencia. No podría funcionar sin mis certificaciones. No podría hacer absolutamente nada sin mi nombre en cada documento regulatorio que tenía que enviar al gobierno mexicano. Eso no era arrogancia, no era especulación, era simplemente un hecho comercial brutal. Valentina podría contratar a un ejército de Marianas Ríos, podría traer 100 personas no calificadas y la firma seguiría siendo incapaz de hacer un solo trabajo de auditoría legal sin que yo estuviera allí, con mis credenciales, con mi nombre, con mis certificaciones. Pero entonces el problema se volvió existencial. ¿Qué iba a hacer yo al respecto? Simplemente me dejó ir. Permito que ella disfrute de las consecuencias de lo que había hecho solo lentamente, o acciono el botón nuclear que sé que tengo disponible. Esa fue la pregunta que me mantuvo despierta hasta las 3:30 de la mañana, observando a Kafka dormir en el sofá, sus patitas pequeñas twitching mientras soñaba con ratones o pájaros o lo que sea que sueñan los gatos. Pensé en 11 años de lealtad, 11 años de construir algo,
11 años de ser indispensable y no tener ni idea de cuál era el valor real de lo que había construido. Al día siguiente por la mañana, el miércoles 20 de marzo, hice exactamente 3 llamadas telefónicas que cambiarían todo. La primera fue a un abogado laboral que conocía de hace años, un hombre llamado licenciado Roberto Reyes en Reforma. La segunda fue al Instituto Mexicano de Contadores Públicos para notificar mi desvinculación. La tercera fue al Servicio de Administración Tributaria para informarles que ya no estaba afiliada a Grupo Harmon Consultoría Financiera. Era hora de que Grupo Harmon Consultoría Financiera descubriera exactamente cuán frágil, cuán depende de una sola persona era su existencia entera. El abogado, licenciado Roberto Reyes, un hombre de 55 años, con anteojos de marco de acero que parecía exactamente como un profesor de Derecho Laboral retirado de la UNAM, me vio ese mismo día, a las 2 de la tarde, en su oficina en el edificio de Reforma 505. Él estaba localizado en el piso 18, lo que significaba que veía la ciudad desde una altura que le daba perspectiva sobre todo lo que sucedía abajo. Cuando entré a su oficina, licenciado Reyes leyó mi carta de despido en aproximadamente 40 segundos, 35 segundos para ser precisa. Luego se quitó sus anteojos, se frotó los ojos, se los volvió a poner y miró hacia arriba directamente hacia mis ojos. «Sofía», dijo el abogado, ¿comprendes la posición en la que te encuentras? Sé que fui despedida por la hija del dueño mientras él estaba de vacaciones, dije. Y sé que probablemente fue ilegal. Oh, fue completamente ilegal, dijo el licenciado Reyes. Esto viola al menos 3 artículos del Código Laboral Mexicano. Despido sin causa, despido durante un periodo de vacaciones del empresario, despido sin seguimiento del debido proceso. Pero eso no es lo importante ahora. Entonces, ¿qué es lo importante?, pregunté. Lo importante es que tu nombre está registrado como responsable legal. Cuando notifiques que dejas, ellos abrirán una investigación automática. Van a congelar actividades. ¿Y eso es malo para ellos?, pregunté. Eso, dijo el licenciado Reyes, sonriendo por primera vez, es absolutamente devastador para ellos. Tienes una venganza perfecta entre tus manos y ni siquiera lo sabías. Tu nombre es todo lo que mantiene esa firma funcionando legalmente. Sin ti, sin tu licencia, sin tus certificaciones, no pueden hacer auditorías. No pueden presentar documentos ante el gobierno. No pueden responder a preguntas regulatorias. Son completamente inoperables. Hice las notificaciones formales ese mismo día. Una carta al Instituto Mexicano de Contadores Públicos notificándoles que estaba dejando la firma Grupo Harmon Consultoría Financiera, efectiva inmediatamente. Una carta al Servicio de Administración Tributaria comunicando la desvinculación. Una carta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores notificando que ya no estaba afiliada a ninguna firma que hacía auditorías de instituciones financieras. Dentro de 24 horas, el sistema regulatorio mexicano había enviado notificaciones a Grupo Harmon Consultoría Financiera, alertándoles que necesitaban proporcionar documentación de una nueva persona responsable ante el gobierno, o de lo contrario, varias de sus licencias operativas serían suspendidas. Valentina probablemente nunca recibió esa notificación, o si la recibió, no entendió lo que significaba. Pero Mariana, que llegó el miércoles 20 de marzo con un maletín de Louis Vuitton falsificado y un café de Starbucks, definitivamente no entendió nada. Yo sé de Mariana porque Daniela comenzó a enviarme mensajes de WhatsApp. Mi colega leal, mi amiga de 11 años, haciendo lo que pudo para mantenerme informada de lo que estaba sucediendo en la firma que había dejado de ser mía. Los primeros mensajes de Daniela fueron apenas contener la risa, pero no la risa divertida. Era la risa de alguien que está viendo un desastre suceder en cámara lenta y no puede hacer nada para detenerlo. El primer mensaje llegó el miércoles por la mañana. Mariana acaba de preguntar dónde se almacenaban los archivos de los clientes. Le mostré la carpeta del servidor donde tenemos todos los documentos de auditoría de los últimos 5 años. Ella miró la pantalla durante 30 segundos y luego preguntó muy seriamente, ¿pero dónde está el archivo real?
Sofía, los archivos son reales. Son aproximadamente 70 gigabytes de datos de auditoría. Son más reales que mis problemas personales. El segundo mensaje llegó a las 2 de la tarde. Mariana está intentando acceder al portal del SAT para hacer una verificación de estatus. No puede hacerlo. Ella dice que debe haber un error técnico con el sistema. El error técnico no es del SAT, Sofía. El error técnico es que ni siquiera tiene acceso porque tu credencial digital y tu validación de 2 factores son específicamente las tuyas. Ella necesitaría su propio número de cédula, su propio registro de contador, su propia credencial. Valentina no entiende cómo funciona ninguno de estos sistemas. El tercer mensaje llegó alrededor de las 4 de la tarde. Valentina acaba de hacer un anuncio importante en la sala de conferencias. Anunció que Mariana es ahora la nueva directora de operaciones de Grupo Harmon Consultoría Financiera. Ella tiene una licencia en comunicación, Sofía. Una licencia en comunicación. Ella ha estado llorando en el baño durante los últimos 20 minutos. Yo creo que Mariana sabe mejor que nadie que esto es un desastre. Luego, alrededor del jueves 21 de marzo, apenas 2 días después de mi despido de la firma, los mensajes de Daniela se volvieron más urgentes. Pasaron de ser casi cómicos a ser genuinamente preocupados. La notificación oficial del SAT llegó hoy por la tarde. Es un oficio formal del Servicio de Administración Tributaria que solicita una actualización urgente del registro de responsables de Grupo Harmon. Dice que tenemos 7 días hábiles para proporcionar documentación de una nueva licenciataria responsable, o de lo contrario, varias de nuestras licencias operativas serán suspendidas. Nadie en la oficina sabe qué hacer con este documento. Valentina dice que probablemente sea un error administrativo y que probablemente desaparecerá si lo ignoramos lo suficiente. Ella está planeando literalmente ignorar una notificación oficial del gobierno mexicano. Sofía, ¿cómo se supone que ignore esto? Corporación Tejada, el cliente más importante de la firma. Esos que tienen 5 empresas diferentes en su cartera y nos pagan aproximadamente 4.8 millones de pesos al año. Acaban de llamar a la oficina hace una hora. Hablé con su director de finanzas personalmente. Dice que no pueden continuar con el trabajo de auditoría que habíamos comenzado hasta que se aclare completamente el estado de cumplimiento regulatorio de la firma. Valentina les dijo que todo está perfectamente bien y que no hay preocupaciones. El director de Corporación Tejada me dijo que él no se cree eso para nada y que probablemente van a buscar una firma diferente a menos que reciba una llamada de ti explicando exactamente qué pasó. Se suponía que habría una auditoría de cumplimiento regulatorio programada para el viernes 22 de este mes. Ese es en 2 días. Nadie la ha cancelado. Nadie la ha reprogramado. Nadie en esta oficina parece entender básicamente lo que sucede cuando un cliente regulatorio se presenta en la puerta, revisa tu documentación y descubre que no hay una persona calificada y certificada en el edificio. Sofía, esto va a ser un desastre. Yo estaba casi tranquila durante todo esto. No porque fuera cruel. Era simplemente porque sabía exactamente cuán profunda era la fosa en la que Valentina había saltado. Era una fosa que ella no podía ver porque le faltaba la experiencia. Era como ver a alguien saltando hacia un acantilado en la oscuridad y saber, con completa certeza, cuán lejos iba a caer. El viernes por la mañana, 3 días después de mi despido, Daniela me envió un mensaje que, finalmente, mostró pánico real. Sofía, llama, es urgente. Llamé. Ella contesta en el primer ring. La auditoría de cumplimiento regulatorio se presentó hace 1 hora, dijo Daniela, su voz apretada. El auditor preguntó por ti. Preguntó específicamente, ¿dónde está Sofía Mendoza? Valentina contestó que había sido despedida. El auditor se volvió blanco. Dijo que eso era... Sofía usó la palabra catastrófico. ¿Catastrófico?, pregunté, aunque sabía exactamente por qué.
Porque toda tu información de certificación está en los documentos que enviamos al regulador. Toda la validación de nuestras auditorías anteriores estaba bajo tu nombre. El auditor dijo que es posible que tengamos que revalidar cada auditoría que haya completado en los últimos 3 años. Dijo que podría haber sanciones civiles. Yo respiré profundo. ¿Qué dijo Valentina? Valentina dijo, bueno, Mariana puede simplemente hacer eso, ¿verdad? Y luego el auditor le preguntó qué calificaciones tenía Mariana. Valentina no respondió. El auditor simplemente se fue y dijo que iba a necesitar que contactáramos a la CNBV para notificarles de la interrupción operativa importante. El fin de semana era silencio, pero el lunes 25 de marzo llegó la tormenta. Corporación Tejada, el cliente más importante de la firma, responsable de aproximadamente 30% del ingreso anual de Grupo Harmon, aproximadamente 4.8 millones de pesos al año, congeló su cuenta. No canceló, no cambió a otra firma, congeló, pendiente de que Grupo Harmon resolviera su estado de cumplimiento regulatorio. Entonces, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo envió una notificación de auditoría especial. El SAT quería una reunión, no una reunión amable, una reunión donde se discutía específicamente por qué una firma con operaciones activas había perdido repentinamente a su licenciataria responsable. Mariana estaba en cuarentena emocional en su escritorio, el escritorio que había sido mío. Valentina estaba haciendo llamadas desesperadas que yo sospechaba iban dirigidas a su padre, pero él estaba en Costa Rica, en algún resort de playa, donde no había señal de celular. O quizás la estaba ignorando. De todas formas, para el martes 26 de marzo, exactamente una semana después de haber sido despedida, Grupo Harmon Consultoría Financiera estaba efectivamente paralizada. No podía hacer nuevas auditorías sin yo. No podía presentar nuevos documentos ante el gobierno sin yo. No podía responder a las preguntas regulatorias sin yo. La máquina que había construido, que yo había construido, se había detenido por completo, porque alguien había quitado la pieza de la que todo dependía. Y don Ernesto todavía no sabía. Pero yo sabía que iba a saberlo pronto. Yo estaba en mi departamento el martes por la noche, preparándome un salmón a la mantequilla con limón, cuando mi teléfono sonó. Era un número de Ciudad de México que no reconocía. Respondí. ¿Sofía Mendoza?, preguntó una voz masculina. ¿Sí? Soy Roberto Valdés. Soy el asistente de don Ernesto Harmon. Necesito hablar contigo urgentemente. ¿Tienes un momento? Yo sonreí. Dejé el salmón en la estufa. Tengo todo el tiempo del mundo, dije. Roberto Valdés fue extraordinariamente directo. Pasó 20 minutos exactos, yo estaba cronometrando mentalmente, explicándome toda la situación desde su perspectiva como asistente ejecutivo que tenía que manejar crisis corporativas. Me habló de las llamadas de clientes cada vez más preocupados. Me habló de las notificaciones sin abrir del Servicio de Administración Tributaria sentadas en el escritorio de Valentina. Me habló del pánico puro de Valentina, que era apenas visible bajo capas de negación y excusas. Me habló de cómo ella había intentado llamar a don Ernesto al menos 5 veces y cómo don Ernesto, después de la segunda llamada y una breve explicación, efectivamente había apagado su teléfono. Entonces Ernesto finalmente me llamó a mí, dijo Roberto. Me dijo, averigua qué pasó, averigua quién está detrás de esto y encuentra a Sofía Mendoza. ¿Cómo supo que era yo?, pregunté. Porque, dijo Roberto, don Ernesto no es un hombre estúpido. Él sabe exactamente cuál es su responsabilidad en todo esto. Él sabe exactamente cuán dependiente es esta firma de ti. Y cuando Valentina le dijo que ella te había despedido, probablemente fue lo último que escuchó antes de que se diera cuenta de que todo estaba a punto de desmoronarse. Luego preguntó, con una cautelosa pero definitiva preocupación, si yo estaría dispuesta a hablar directamente con don Ernesto. Él está en una reunión importante con Margarita ahora, dijo Roberto. Ella está furiosa con él por permitir esto, pero cuando termine de calmarla, creo que va a querer hablar contigo directamente. Cuando quiera hablar, estaré disponible, dije.
Don Ernesto llamó exactamente 36 minutos después de que Roberto colgara. No era una llamada de video. Eso habría sido demasiado formal. Era solo audio y podía oír claramente el sonido del Océano Pacífico detrás de él, las olas chocando contra la playa, la vida perfecta que don Ernesto se suponía estaba disfrutando. Sofía, dijo, y su voz sonaba como alguien que acababa de darse cuenta. En ese mismo momento, en esa conversación, que había cometido potencialmente el error más grande de su vida empresarial. ¿Puedes venir al aeropuerto? Necesito hablar contigo en persona. Estamos cancelando nuestro viaje. Margarita está tan furiosa que prácticamente me obligó a comprar un boleto de regreso para mañana por la mañana. El vuelo sale de San José a las 6 de la mañana. Llega a Ciudad de México a las 11. Preferiría que supieras toda la historia antes de que llegaras, dije. De esa manera no te sorprenderá. Así que le conté todo sobre Valentina, su arrogancia, su incompetencia, la manera en que simplemente había asumido que podía administrar una firma de consultoría financiera como si fuera un pequeño negocio de ropa. Le conté sobre Mariana Ríos y su licencia en comunicación. Le conté sobre las notificaciones del SAT que nadie sabía cómo manejar. Le conté sobre Corporación Tejada congelando su cuenta. Le conté sobre el auditor regulatorio que literalmente se volvió blanco cuando se enteró de que la persona responsable legal de la firma, la única persona cuyos certificados estaban en los documentos del gobierno, ya no trabajaba allí. Le conté sobre el sistema regulatorio mexicano entero, que en realidad no sabía cómo funcionar sin Sofía Elena Mendoza en la cadena de responsabilidad. Le expliqué que ella no era solo una empleada, era el mecanismo legal que mantenía toda la firma funcionando. Hubo un silencio largo cuando terminé de hablar, el tipo de silencio que es casi más fuerte que las palabras. Podía escuchar las olas de fondo. Podía escuchar a Margarita diciendo algo en voz alta en español, algo sobre «lo predije, te predije que Valentina no era responsable». Luego, don Ernesto volvió a ponerse al teléfono. «Estoy volando a casa ahora», dijo, muy tranquilamente. «Cancelé el resto del viaje. Margarita está furiosa conmigo, con razón. Necesito que esperes en la firma mañana a las 8 de la mañana exactas. Yo voy a estar allí también». No sé si quiero volver a esa firma, dije, y lo decía en serio. Tuve 11 años, tuve infinita lealtad y en un día simplemente desaparecí porque la hija del dueño decidió que era demasiado vieja. Bueno, dijo don Ernesto, su voz sonando como alguien que ya sabía exactamente cómo resolver esto. Te voy a hacer una oferta mañana que espero sinceramente que no puedas rechazar. Una oferta que va a cambiar completamente la manera en que ves tu relación con esta firma. Luego colgó. Esa noche fue extraña. Yo me comí el salmón que había estado preparando. Estaba frío para entonces y no tan bueno, pero igualmente lo comí. No porque tuviera hambre, sino porque necesitaba hacer algo normal, algo ordinario, algo que no fuera pensar en lo que estaba a punto de suceder. Dormí poco, tal vez 4 horas, durmiendo profundamente, pero despertándome cada hora como reloj. Me desperté a las 6 de la mañana sin alarma. Tomé el café más fuerte que mi cafetera podía producir. Pasé la siguiente hora y media poniéndome ropa profesional, traje gris, blusa blanca, zapatos negros de tacón. Pasé esa hora preguntándome qué estaba haciendo. ¿Iba a aceptar la oferta? ¿Iba a rechazarla? ¿Iba a pedir algo diferente? Luego, alrededor de las 7:45, dejé mi departamento en Polanco y tomé un taxi hacia Paseo de la Reforma. Cuando llegué a la firma, don Ernesto ya estaba allí. Había venido directamente del aeropuerto. Su cabello estaba desordenado, su corbata estaba aflojada. Su cara tenía una expresión que nunca le había visto antes. Era la cara de un hombre que finalmente entendía exactamente cuán profundo era el pozo en el que su hija había saltado. «Sofía», dijo cuando entré a su oficina, y su voz era completamente diferente a cualquier otro tono en que le había hablado antes. No era el tono de un jefe,
No era el tono de un empresario. Era el tono de un hombre que acababa de perder todo y sabía exactamente cuyo era la culpa, y no era totalmente suya. ¿Tú sabes exactamente lo que tu nombre significa para esta firma? Lo sé, dije simplemente. ¿Sabes que eres literalmente irreemplazable? Que sin ti, sin tus certificaciones, sin tus credenciales ante el SAT y el IMCP, esta firma no es absolutamente nada. ¿Que es simplemente un edificio con escritorios y computadoras? Sí, dije, sé eso. ¿Y Valentina te despidió? ¿Te despidió por una razón que ni siquiera se molestó en inventar una mentira decente sobre eso? Eres demasiado vieja. Queremos a alguien más joven. Sofía, eso no es ni siquiera un insulto. Es simplemente incompetencia pura. Yo no respondí. No necesitaba hacerlo. Don Ernesto conocía perfectamente bien lo que había pasado. Don Ernesto se sentó detrás de su escritorio de roble oscuro. Pasó su mano sobre su cara como si tratara de borrar todo lo que había sucedido en los últimos 7 días. Se veía como si no hubiera dormido en 30 horas. Su cabello estaba completamente desordenado. Su corbata estaba casi caída. Sus ojos tenían esa roja intensidad de alguien que ha estado llorando, pero está tratando de pretender que no lo ha hecho. Yo cometí un error fundamental al irme, dijo lentamente. Un error que eventualmente podría haber destruido todo lo que construí en 32 años. Cometí el error de confiar en Valentina, mi propia hija. Ella nunca ha entendido lo que cuesta construir algo de la nada. Ella nunca ha entendido que el trabajo real es exactamente eso, trabajo. Es esfuerzo, es sacrificio. Yo fallé completamente como padre porque permití que ella creciera en este mundo sin comprender eso. Fue negligencia de mi parte. Él abrió el cajón de su escritorio, el mismo cajón donde supuse el documento que me había hecho firmar hace 3 años estaba almacenado. Sacó un folder grueso de documentos, lo abrió, luego sacó lo que parecía ser una carta contractual formal y la deslizó cuidadosamente sobre la mesa de vidrio hacia mí. «Necesito que seas socia», dijo, y cada palabra sonaba como algo que había estado practicando durante el vuelo desde Costa Rica. «Quiero que tengas un 15% de participación accionaria de Grupo Harmon Consultoría Financiera. Quiero ofrecerte un salario de 285,000 pesos al mes con una bonificación de fin de año que será determinada basada en las ganancias netas de la firma cada año. Y quiero que tengas autoridad exactamente igual a la mía sobre las decisiones operativas importantes. Cualquier decisión que afecte a la firma la haces conmigo, juntos». Yo miré el documento sin levantarlo. Podía ver el encabezado: Acuerdo de Asociación Laboral, Grupo Harmon Consultoría Financiera S.A. Las palabras estaban impresas en letras azules formales. «Hay 3 preguntas que necesito que responda», dije. La primera, ¿y qué hay de Valentina? Valentina está siendo retirada efectivamente de cualquier rol en la firma, dijo don Ernesto. De cualquier rol. Ella tiene un fondo fiduciario que administra su padre, mi hermano menor. Tendrá un ingreso cómodo para el resto de su vida sin trabajar. Ella recibirá aproximadamente 25,000 pesos al mes del fondo. Será suficiente, pero nunca, absolutamente nunca, va a trabajar un día de su vida en Grupo Harmon Consultoría Financiera nuevamente. Eso es una garantía que te estoy dando. Segunda pregunta, dije. ¿Y Mariana? Mariana Ríos será despedida, dijo don Ernesto, con una indemnización laboral completa de acuerdo a la ley. 3 meses de salario, más beneficios de finiquito completo. No es su culpa que Valentina haya sido impulsiva. Ella solo estaba en la posición equivocada en el momento equivocado. Pero si alguien va a trabajar en esta firma en el futuro, van a tener que demostrar que tienen las calificaciones profesionales para hacerlo. No hay excepciones, no hay favores por nepotismo. Y tercera pregunta, dije lentamente, sin levantar mi vista del documento. ¿Qué pasó realmente entre Costa Rica y aquí? ¿Cómo exactamente supiste qué había pasado?
No puedo creer que Valentina simplemente te lo dijera directamente. Don Ernesto sonrió. Una sonrisa triste, amarga. Eso es lo que es tan patético de todo esto, dijo. Valentina fue tan ingenua que simplemente me lo dijo. Cuando finalmente pudo contactarme en la mañana del viernes, ella estaba en pánico puro. Intentaba disimular, pero básicamente admitió todo. Dijo que te había despedido porque necesitábamos cambios y que Mariana era la nueva directora de operaciones. ¿Y qué dijiste?, pregunté. Dije, ¿a quién diablos acabas de despedir?, contestó don Ernesto, su voz elevándose por primera vez. Y luego colgué. Llamé a Roberto, llamé a mis abogados, llamé a mis contadores, y cuando todos me dijeron lo mismo, que habías registrado tu nombre en la licencia, que eras la responsable legal, que sin ti la firma literalmente no podía operar, fue entonces cuando entendí exactamente lo que Valentina había hecho. Yo acepté la oferta. Levanté el documento, miré la letra pequeña, miré los números. 285,000 pesos al mes. 15% de participación accionaria. Autoridad igual sobre decisiones operativas. Firmé en la última página. Yo entiendo perfectamente por qué don Ernesto hizo esa oferta. No era por culpa pura, era pragmatismo empresarial absoluto. Yo era la única que podía salvar la firma. Yo era la única que podía comunicarme efectivamente con el Servicio de Administración Tributaria, que podía responder a las preguntas de auditoría regulatoria, que podía hacer que Corporación Tejada siquiera considerara seguir hablando con la firma. Yo era indispensable en el sentido más literal. Y don Ernesto finalmente, completamente, con toda la claridad posible, lo había comprendido. Levanté el documento, leí cada página con atención. Luego, sin decir nada, saqué una pluma de la tinta azul de mi bolsa y firmé en la última página, donde decía, socio, Sofía Elena Mendoza. ¿Acepté por dinero? Parcialmente. 285,000 pesos al mes es más que ganaba. Acepté porque la firma merecía ser salvada. Porque don Ernesto era fundamentalmente buen hombre. Porque mis colegas merecían un lugar decente. Y porque ver a Valentina enfrentar consecuencias era demasiado satisfactorio. Los siguientes 3 meses fueron caóticos. Validé cada auditoría completada, aproximadamente 130. El trabajo fue brutal. Corporación Tejada esperó. Me conocían años, confiaban en mí. Cuando aclaramos todo a mitad de julio, volvieron con mucho más. Volvieron con un contrato triplicado. Trabajaríamos con sus 5 empresas, aproximadamente 14.2 millones de pesos anuales. Cuando vi el correo de confirmación en mi pantalla, fui a la oficina de don Ernesto. Él estaba trabajando en documentos de integración para las nuevas personas que habíamos contratado. Cuando me vio la expresión en mi cara, supo exactamente lo que había pasado. Don Ernesto lloró. Realmente, verdaderamente lloró. No era un hombre que llorara fácilmente, pero cuando entendió lo que significaba ese contrato, que Grupo Harmon no solo había sobrevivido, sino que estaba prosperando nuevamente, algo en él simplemente se rompió. En 32 años de construir esta firma, dijo limpiándose los ojos, nunca había estado tan cerca de perderlo todo. Y fue porque fui lo suficientemente estúpido para pensar que Valentina podía manejar las cosas. Gracias a ti, Sofía. Gracias a tu valor. Esto existía porque tú la salvaste. Valentina, por su parte, desapareció completamente de la vista pública de la firma después de la confrontación inicial con su padre. No vino a la oficina, no envió emails, simplemente desapareció. Pero una noche, alrededor de las 8:30 de la noche, un martes en agosto, sucedió algo que yo absolutamente no esperé. Ella vino a mi oficina. La nueva oficina que había sido antes de don Ernesto, pero que don Ernesto insistió en que fuera completamente mía cuando me hice socia en junio. Estaba trabajando tarde, revisando algunos documentos de cumplimiento, cuando vi su cara en la puerta de vidrio. Ella se veía diferente, no en la forma superficial que todos entienden, no era su ropa o su cabello o su maquillaje, era algo más profundo. Era como si alguien hubiera abierto una compuerta que había estado cerrada su vida entera y finalmente, después de 31 años,
El agua había comenzado a fluir. Ella estaba llorando, realmente, verdaderamente llorando. No era el llanto de una mujer que estaba acostumbrada a conseguir exactamente lo que quería en la vida mediante sonrisas bonitas y conexiones correctas. Era el llanto de una mujer que finalmente, quizás por la primera vez en su vida entera, entendía profundamente que sus acciones tenían consecuencias reales, que el mundo no giraba alrededor de ella, que la arrogancia tiene un precio. Sofía, dijo, su voz completamente ronca por las lágrimas. Lo siento, yo no sabía. No sabía lo que estabas haciendo realmente en esta firma. No entendía que absolutamente todo dependía de ti, que sin ti, sin tus certificaciones, sin tu nombre en todos estos documentos, nada de esto existía. Yo puse mi computadora en espera. No sabía exactamente qué decir. ¿Qué se le dice a alguien que casi destruye una empresa de 32 años, una empresa que empleaba a 23 personas, que servía a docenas de clientes, que generaba millones de pesos al año, porque pensaba que dirigir una compañía era simplemente un juego en el que podrías despedir a la gente porque eran demasiado viejos? No se trataba de saber, dije finalmente, y cada palabra salió con una claridad tranquila que ni siquiera sabía que tenía. Se trataba de preguntar. Se trataba de entender que otras personas en el mundo saben cosas que tú no sabes. Se trataba de humildad, de respeto, de trabajo real, de entender que construir algo, algo que vale la pena, requiere sacrificio. Cosas que nunca aprendiste porque siempre tuviste todo en tu vida. Todo simplemente te fue dado. Nunca tuviste que ganarte nada. Valentina no respondió. No había nada que pudiera decir. Solo se fue llorando, dejándome sola con mi computadora y mis documentos de cumplimiento, y la tranquila satisfacción de saber que finalmente, después de 23 años de trabajo, alguien finalmente entendía lo que había hecho. A veces me pregunto, ¿dónde está Valentina ahora? Si aprendió algo verdadero de todo esto, si alguna vez va a tener un trabajo real, o si simplemente va a pasar su vida completa viviendo del fondo fiduciario que su tío administra. Si algún día va a entender realmente que el mundo no funciona como ella pensaba que funcionaba, donde la belleza y las conexiones correctas te llevan automáticamente al éxito, donde no tienes que saber nada, donde simplemente puedes despedir a la gente y todo seguirá funcionando mágicamente. Pero principalmente, he aprendido a no pensar mucho en ella. Es una distracción. Lo que pienso es en el negocio que don Ernesto y yo hemos construido juntos en estos meses. Pienso en las nuevas auditorías que estamos completando. Pienso en cómo la firma casi murió completamente porque una mujer engreída no comprendía algo muy simple, que no todas las máquinas pueden funcionar sin su operador crítico, que los sistemas complejos dependen de las personas que entienden cómo funcionan. Y también pienso en la lección más importante que recibí de todo esto, la lección que probablemente debería haber aprendido años atrás, pero que finalmente aprendí de la peor manera posible. Nunca, absolutamente nunca, permitas que otras personas entiendan completamente cuán indispensable eres hasta que sea demasiado tarde. Porque una vez que lo saben, una vez que realmente lo entienden, ya no pueden nunca ignorarte de nuevo. Hoy, casi un año después de todo esto, después de la despedida, después del caos, después de los 3 meses de reparar el desastre regulatorio, Grupo Harmon Consultoría Financiera está más fuerte de lo que ha sido en años. Hemos contratado a 3 nuevas personas realmente calificadas, gente con credenciales reales, experiencia real, gente que trabajó en auditoría durante años antes de venir a nosotros. Hemos expandido a un 4º cliente corporativo importante, una agencia estatal que genera aproximadamente 2.3 millones de pesos al año. Hemos abierto una oficina secundaria en Monterrey, que es operacionalmente independiente, manejada por un contador que trabajó conmigo durante 7 años. Y aunque mi nombre todavía está registrado en la licencia ante el Servicio de Administración Tributaria, porque bueno, don Ernesto finalmente aprendió la lección sobre no tocar eso. Ya no soy la única responsable de todo. Hemos distribuido la responsabilidad.
Hemos construido redundancia. Si algo sucediera conmigo mañana, la firma podría continuar. Eso es progreso real. Pero lo más importante, lo que realmente importa, es esto. Ahora soy dueña de la firma, no literalmente en papeles de propiedad total, pero en cada sentido que realmente importa, en cada forma en que se cuenta, soy una dueña, soy una socia. Mi voz es escuchada, mi decisión cuenta. Valentina desapareció. El fondo le envía 25,000 pesos al mes. Mariana se fue a trabajar en una agencia de publicidad donde finalmente encontró su verdadero nicho. Es buena en marketing digital, es donde pertenecía. Don Ernesto sigue viniendo a la oficina. Las decisiones importantes pasan primero por mí, y yo, Sofía Elena Mendoza, que una vez fue simplemente la persona indispensable en una oficina que no lo sabía, la mujer cuyo nombre estaba en todos los documentos regulatorios, pero cuyo valor nadie realmente entendía o apreciaba, ahora soy algo completamente diferente de lo que era hace un año. No soy una empleada más. No soy simplemente una mujer que hizo su trabajo perfectamente durante 11 años y fue ignorada por ello. Ahora tengo un stake financiero real en la firma. Tengo una voz real en las decisiones. Tengo poder. Y más importante que nada, nunca volveré a permitir que mi indispensabilidad sea tratada como algo que se puede descartar sin consecuencias reales. Cada día, cuando llego a la oficina, sé exactamente quién soy. Soy una socia. Soy una dueña. Soy la razón fundamental por la cual esta firma existe. La mejor lección: nunca permitas que otras personas entiendan completamente cuán indispensable eres hasta que sea demasiado tarde. Porque una vez que lo saben, ya no pueden nunca ignorarte de nuevo.